Fernando Barrera, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, y ahora voy a resolver las preguntas de Ciencias Sociales de la segunda parte del reto 2. Entonces vamos a ello. Aquí está, Ciencias Sociales. Dice la pregunta 49. En un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Para encontrar una manera de resolver los conflictos a través de un proyecto de investigación, esta debe dirigirse hacia la identificación de A. Los estratos sociales de las personas que pelean. B. Los rangos de edad de los jóvenes en conflicto. C. Las condiciones y los factores que generan el conflicto. Y D. Las culturas urbanas a las que pertenecen los jóvenes. La respuesta es bastante obvia. Si queremos hacer un proyecto de investigación que afronte las causas y condiciones de un conflicto, pues evidentemente los objetivos deben estar dirigidos a las condiciones y los factores que generan el conflicto. Respuesta C. Pregunta 50. En muchos países, los productos transgénicos forman parte de la dieta de la población. Los productos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente, por lo cual pueden producir efectos nocivos en la salud. Uno de ellos es A. El fortalecimiento del sistema inmunológico. B. La aparición de nuevas alergias. C. El aumento de la fertilidad. D. El fortalecimiento del sistema nervioso. Si nos damos cuenta, todas las opciones de respuesta son ventajas. Dice fortalecer el sistema inmunológico, dice aumento de fertilidad, dice fortalecer el sistema nervioso. Si estamos hablando de efectos nocivos, la respuesta sería la B, porque dice que aparecerían nuevas alergias. Y es entre una de las tantas posibles causas de los productos genéticamente modificados, generar nuevas enfermedades que se darían del consumo de ese tipo de alimentos. Pregunta 51. En una investigación que busca medir la incidencia de las culturas juveniles en el aumento de los pleitos barriales, se considera que la entrevista es el mejor mecanismo de recolección de información porque permite A. Reconocer el origen y distribución de las culturas barriales. C. Obtener datos demográficos de los jóvenes que pelean. D. Recoger los argumentos y opiniones de los jóvenes. D. Determinar las culpabilidades y penas judiciales. La respuesta es la C, porque si dice que estamos tratando de determinar las causas de conflictos barriales, pues lo más sensato sería acercarse directamente a los partícipes de eso a través de la entrevista, que es la opción C. Recoger argumentos y opiniones de los jóvenes. Pregunta 52. Observe la figura. Vamos a ver si se puede ver la figura en la cámara. Más o menos es esta que está aquí. A ver si se nota. Esta. A ver, dice aquí está. Entonces, de la figura se puede concluir que las personas. Entonces, en la figura se están mostrando condiciones. A este lado está el número de personas y estas son causas de por qué se mudan a un barrio. Entonces dice, de la figura se puede concluir que las personas les dan más importancia a las vías que a la cercanía a zonas verdes, necesitan zonas verdes con diversiones mecánicas, cambian de residencia cuando se trasladan los hijos de colegio, seleccionan su lugar de residencia teniendo en cuenta los ingresos. Esa es bastante obvia, si se dan cuenta. La opción más alta es esta de aquí, que es la parte económica, es decir, las personas eligen dónde vivir de acuerdo a los ingresos que reciben. O sea, la respuesta es la D. Pregunta 53. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional le dio a conocer al mundo la nueva definición de planeta. La nueva definición es la siguiente. Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol. Tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas asociadas a un sólido rígido, de manera que asume una forma prácticamente esférica, en equilibrio hidroestático, y es el objeto gravitatoriamente dominante en el entorno de su órbita. De acuerdo con esta definición, el sistema solar tiene 8 y 9 planetas. Una causa para que Plutón dejara de ser planeta es A. Su composición. B. Su ubicación. C. Su rotación. D. El tamaño. La respuesta es rotación. Se dejó de considerar a Plutón un planeta, porque él cumple todas las condiciones. Orbita alrededor del Sol, tiene una forma esférica, pero su órbita
afecta la órbita de otros planetas. Entonces, por esa razón, no se le considera un planeta, sino un cuerpo celeste, como puede decir, por ejemplo, la Luna. Pregunta 54. Dan este gráfico. Está un poco borroso aquí, pero muestra en esencia índices de desempleo por país. Ahí vemos una lista de varios países. Por la información que proporciona la tabla se puede deducir que A. Los países con tasas altas de desempleo son desarrollados. El país con menos desempleo está en vía de desarrollo. El mayor desempleo se presenta en países de Latinoamérica. El desempleo afectó tanto a países en vías de desarrollo como a desarrollados. La respuesta es la D. Si vemos el gráfico, muestra países en vía de desarrollo, Sudáfrica, México, pero también países desarrollados, Japón, Estados Unidos. El desempleo en esencia no es, si bien es un factor importante para medir el desarrollo de una economía, no discrimina un país desarrollado de un subdesarrollado. O sea, hay cifras de desempleo tanto en los países más avanzados, en Europa o en América, como en los más atrasados en Asia, África o en América también. Es un factor que mide el desarrollo, pero que afecta por igual a todos los países del mundo. Pregunta 55. En 1954 se inauguró oficialmente la televisión en Colombia. Para esto se importaron equipos desde Estados Unidos y Alemania. La llegada de este novedoso medio de comunicación planteó nuevos retos culturales y tecnológicos que implicaron la creación de A. Cámaras digitales de grabación. B. Una industria televisiva nacional. C. Noticieros e informativos matinales. Y D. Productos publicitarios y comerciales. La respuesta se infiere de la lectura de la pregunta y es la B. Pues para que hubiera televisión necesitamos primero una industria televisiva nacional que respaldara pues todo lo que implica hacer un programa de televisión. El asunto con las cámaras viene mucho tiempo después, aún el mundo no tiene la tecnología necesaria. Básicamente es la aparición de una estructura televisiva nacional. 56. En una investigación los cronogramas ayudan a planificar las acciones, controlar el tiempo y los recursos que necesitan. De acuerdo con lo anterior, en el cronograma C, A. Definen el número de investigadores y el tipo de contratación. B. Programan las actividades que se desarrollan en la investigación. C. Garantiza la finalización exitosa y con resultados de toda investigación. D. Determina el área de estudio y el tipo de trabajo de los investigadores. Un cronograma está basado en el asunto del tiempo, ¿no? Es crono, de cronos, de temporal. Por tanto, si estamos hablando de una organización cronológica, la respuesta es la B, porque dice programa las actividades, o sea, la organiza en tiempo. Primer día, esto, segundo día, tercer día, esa es la respuesta. 57. Al analizar a nivel mundial las relaciones entre naciones, algunos estudiosos han planteado que el sistema capitalista privilegia unos territorios del mundo con infraestructuras desarrolladas, tecnológicos y niveles de consumo bastante altos, mientras sume en la pobreza y en el atraso a otras regiones. A este modelo de organización territorial propio del capitalismo se le ha denominado A. Centro-periferia. B. Desarrollo-subdesarrollo. C. Imperialismo. D. Neoliberalismo. La respuesta es la B. Está completamente ligado al concepto del desarrollo. O sea, hay unos países, ¿no?, que tienen ventajas en el mercado mundial, los llamados países capitalistas, los fuertes en la economía global, que siempre impondrán sus condiciones a los otros, que no tienen esa misma fortaleza y esas mismas capacidades. Entonces serán los desarrollados y los subdesarrollados. Es como esa estructura piramidal. Están arriba los que pueden y abajo los que lo intentan. 58. Impuestos regresivos son aquellos que se cobran por igual a todas las personas sin importar su nivel de riqueza. De la siguiente lista de impuestos, solo uno corresponde a un impuesto regresivo. A. El impuesto al patrimonio. B. Los aranceles.
C, el impuesto al valor agregado, IVA. Y D, los que se aplican a las concesiones. La respuesta es la C. Si hablamos de que un impuesto regresivo es aquel impuesto que se aplica a todo mundo por igual, será el IVA, pues porque a todos nos los cobran en las mismas condiciones. Recuerden que el IVA es un impuesto que se pone a todos los productos o a la mayoría de productos. O sea, ustedes pagan algo al productor y un excedente al Estado, el IVA. Ese no diferencia. Que el hecho que usted sea rico o pobre y vaya y compre, qué sé yo, un computador, el computador está grabado, el celular está grabado, ciertos alimentos están grabados, entonces usted va y compra eso, si es rico o pobre no importa, igual le cobran el IVA. Pregunta 59. Un estudiante de 11º grado investiga sobre el mundo árabe musulmán. Encuentra en internet la siguiente información. 1. Osama Bin Laden afirma que el Islam le ordena matar a todos los cruzados occidentales posibles, aunque sean civiles inocentes. 2. Los talibanes han decidido cerrar los colegios para las niñas en las regiones que controlan con el argumento de que el Islam prohíbe la educación de las mujeres porque son deficientes desde el punto de vista intelectual y religioso. Desde el punto de vista de la investigación social, la información anterior debe considerarse A. Totalmente cierta. B. Una visión radical del mundo musulmán. C. Totalmente errada. D. Un invento contra los árabes musulmanes. La respuesta es la B. Es cierto. Pero, desde la investigación social se deben considerar aspectos propios de cada cultura. Esto que dice ahí, si bien nosotros podemos no estar de acuerdo porque estamos aquí, somos occidentales y tenemos otra idea distinta de muchos elementos. Para ellos esto es una tradición. Entonces, ellos consideran esto. Por tanto, es una visión radical del mundo árabe, musulmán. Y es la idea que ellos tienen, que se debe contemplar dentro de la investigación. 60. Según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, toda persona podrá instaurar una acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un prejuicio irremediable. De acuerdo con esta norma, la acción de tutela es viable cuando A. Se amenazan o vulneran los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o un particular. B. A una persona se le han violado o vulnerado los derechos fundamentales y por ello es víctima de un daño irreversible. C. A una persona se le han violado o vulnerado sus derechos fundamentales y no existe manera alguna de restituirlos. D. Una persona desconoce los mecanismos ordinarios y efectivos para que se le protejan los derechos fundamentales. La respuesta es la A. Todas parecieran iguales de alguna forma porque hablan de vulneración de derechos, pero la A es la más completa, la que recoge la mayor cantidad de posibilidades. Número 1 porque no solo habla de vulneración, sino también habla de amenaza. La acción de tutela es un mecanismo de defensa de los derechos digamos, está bien en la Constitución del 91 y tiene como objetivo que los ciudadanos presenten sus quejas al Estado cuando o un privado o una persona o una institución estatal violó sus derechos fundamentales, entonces van a un juzgado para que un juez haga valer esos derechos. Pues después de un estudio y un proceso, la prueba, la evidencia, todo esto implica una acción de tutela. Pregunta 61. Es un texto, se llama La travesía nómada. Cada vez que muere un Nukak, su tribu lo entierra en el sitio en el que falleció. Vuelve al resguardo, quema sus pertenencias y debe irse de allí porque en cualquier momento su alma puede volver a llevarse a sus parientes vivos. Viene la pregunta. Para comprobar de forma directa lo que describe la información anterior, el investigador social debe A. Entrevistar a un experto en la tribu Nukak. B. Observar documentales sobre los Nukak. C. Aceptar lo que informa la revista Cambio. D. Realizar trabajo de campo con los Nukak. La respuesta es la D. Si lo que se quiere es conocer esta afirmación que plantea el texto de que la persona Nukak muere, pues una vez muere, se entierra ahí mismo y todo lo que dice que la tribu debe huir de donde vivían para que cuando el alma regrese no se los lleve, pues lo más obvio es ir hasta allá y observar el fenómeno. Eso es uno de los pasos fundamentales de un proceso de investigación. Si no es que es el primero.
dentro del, digamos, del método de investigación en ciencias sociales, uno lo primero que hace, tiene un fenómeno, va, lo observa, qué pasa, y de ahí arranca su estudio. Eso es fundamental en cualquier investigación en ciencias sociales. Pregunta 62. En la democracia representativa, los ciudadanos eligen sus representantes para que realicen las tareas de gobierno. En la democracia participativa, los ciudadanos intervienen de la toma de decisiones, vigilan y controlan el desempeño de los funcionarios públicos y el manejo de los dineros del Estado. De lo anterior, se deduce que la democracia representativa y participativa: A. Son formas de gobierno que restringen y discriminan la opinión del ciudadano. B. Reconocen a los ciudadanos para derechos y deberes diferenciados según su condición social. C. Tiene entre los fines controlar a los gobernantes a través de la acción ciudadana. D. Otorgan a sus gobernantes toda clase de derechos políticos sin control alguno. La respuesta se puede inferir del texto, está literal allí. Es la C. Tiene entre los fines controlar a los gobernantes a través de la acción ciudadana. La democracia es un modelo que busca no solo elegir y ser elegido, sino tener mecanismos para que quienes están arriba en el poder se las pueda cuestionar, se les pueda preguntar, se les pueda efectivamente controlar. Esa es la clave y la ventaja de este modelo. Pregunta 63. Para llevar a cabo una investigación se necesita definir los aspectos metodológicos, las acciones para realizar y el tiempo destinado para el trabajo de campo. Los anteriores elementos del proceso de investigación se plasman en un cronograma, el cual contribuye a definir, clasificar y priorizar las variables y categorías que intervendrán en la investigación. B. Definir un plan de trabajo acerca de lo que se va a hacer y los recursos que se necesitan. C. Orientar los procedimientos técnicos para obtener, sistematizar y analizar la información. D. Definir cómo se recogerá la información según las necesidades y los objetivos de la investigación. La pregunta habla de cronograma. Dice realizar y el tiempo destinado para el trabajo de campo. Si estamos hablando de cronograma, tenemos que hacer un plan de trabajo, es inevitable. Por tanto, la respuesta es la B. El cronograma es esa estructura que organiza los pasos en los que yo voy a ir a llevar, los recursos que necesito, las condiciones. Variables y procesos y demás vienen surgiendo ya en el proceso. El cronograma es lo primero. Por tanto, la respuesta es la B. Pregunta 64. El Estado moderno tuvo su origen en el siglo XV, etapa en que se caracterizó por la aparición de las monarquías absolutas que lograron la concentración del poder en manos del rey. Para conseguir esta supremacía, los monarcas debieron: A. Mantener el sistema de alianzas entre señores y vasallos característico de la sociedad feudal. B. Imponer su poder frente a los señores feudales, a la burguesía municipal y a las autoridades eclesiales. C. Recurrir a los ejércitos de la nobleza feudal y por medio de la guerra extender su poder a otros territorios. D. Conformar cortes de personajes ilustrados que se asesoraban sobre la mejor forma de gobernar. El sistema feudal fue el modelo económico imperante en la Edad Media. Estaba basado en la influencia de la nobleza. Eran los que gobernaban Europa en ese espacio. Cuando llegó la Edad Moderna, de la que habla aquí en el siglo XV, se hizo un cambio y esa nobleza empezó a perder el poder. Sin embargo, intentó mantener ese poder. Para que ese poder se mantuviera, lo primero que se hizo fue la imposición de unos nobles con otros. O sea, los señores feudales, los nobles, imponían a los feudales, y también en ese momento empieza a surgir una clase llamada la burguesía, que son los comerciantes. Entonces los nobles, para mantenerse en el poder, hicieron alianzas con señores feudales, que ya el sistema feudal empezaba a terminarse, y los burgueses. La respuesta, por tanto, es la B. Imponer su poder frente a los señores a los señores feudales y la burguesía municipal y a las autoridades eclesiales. Pregunta 65. El desarrollo de un proceso investigativo usualmente requiere el análisis de información proveniente de distintas fuentes y recogida en diferentes tiempos. Para que la recolección y el análisis oportuno de los datos sea preciso, se debe hacer uso de: A. Un método cuantitativo. B. Un método cualitativo. C. Un cronograma. D. Una hipótesis. La respuesta es la C. Un cronograma. Tenemos que insistir aún en este asunto de la organización temporal y espacial como proyección para la realización de un proyecto de investigación. No es simplemente lanzarse allá
a investigar, sino hay que tener un orden preciso, trazado, de qué es lo que se busca, en dónde, cómo, para qué. ¿Sí? Eso es necesario a la hora de afrontar esto. Las primeras opciones hablan de métodos. Cuantitativo cuando estamos relacionando hipótesis numéricas. Cualitativo cuando estamos realizando hipótesis que pueden calificar o cualificar el objeto de estudio. La hipótesis es una idea que tenemos sobre nuestra investigación. Si lo que la pregunta requiere es para el análisis oportuno que es preciso, lo primero y lo fundamental es el cronograma. Pregunta 66. En 1987 se publicó el informe Brundtland, en el cual se planteaba la necesidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y manejo adecuado de los recursos ambientales. Las industrias pueden contribuir de manera significativa al objetivo de la sostenibilidad y manejo de los recursos cuando a. Desarrollan procesos en los que se consumen menos recursos y se generan menos residuos. B. Crean mecanismos tecnológicos para no consumir materias primas de otros países. C. Preservan la biodiversidad mediante la creación de áreas exclusivas de explotación de recursos. D. Importan materias primas de países que tengan recursos ambientales y así conservar las zonas protegidas del país. La clave de la pregunta es la palabra sostenibilidad. ¿Cómo generar un modelo económico sostenible? En ese sentido, la respuesta es la A. Dice desarrollar procesos en los que se consuman menos recursos y se generen menos residuos. Ese es el concepto base de la sostenibilidad. Seguir con el modelo económico actual, ¿sí? Produciendo y vendiendo cosas, pero tratando siempre de lograr un equilibrio en que no se gasten los recursos en exceso, ni se produzcan desechos, pues porque sabemos que es eso, la causa actual de los más graves problemas ambientales. Gastar recursos en exceso, sobre todo recursos no renovables, el agua, por ejemplo, y al mismo tiempo producir excesivas cantidades de desechos ya inutilizables, o más bien inútiles, ya completamente, y además contaminantes, ¿no? Pregunta 67. Durante el último cuarto del siglo XX se hizo énfasis desde los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en la necesidad de la apertura económica de América Latina para que se lograra abandonar su condición de subdesarrollo y entrar en el concierto de las economías desarrolladas. Esta apertura no ha logrado el objeto propuesto, ya que, si bien las economías latinoamericanas han dado pasos hacia la apertura, siguen existiendo restricciones comerciales en países como Estados Unidos. La valoración de esta situación lleva a concluir que a. Se pueden abrir nuevas economías al mundo en condiciones justas y similares, rompiendo la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. B. Una política económica puede ampliar las posibilidades de competir en los mercados de Estados Unidos. C. El libre comercio y el neoliberalismo llevarán a que nuestras posibilidades económicas se desarrollen al máximo. El intercambio libre de productos entre los países no se puede lograr debido a que existen intereses políticos y económicos a proteger sectores de la economía. La respuesta de la pregunta 67 es la D. Está hablando la pregunta de que hay un intento de que los países subdesarrollados o del tercer mundo compitan en igualdad de condiciones con los del primer mundo. Ese es el intento. La realidad es otra. Los países del primer mundo, con el objetivo de proteger siempre sus intereses y sus economías, van a limitar la posibilidad de los del tercer mundo. Supongamos que en Estados Unidos hay una industria muy fuerte del pollo. Colombia también tiene una industria de pollo. Estados Unidos, como tiene una industria fuerte allá, no va a permitir que llegue el pollo de aquí y, al contrario, basado en su poder económico, va a intentar imponer condiciones para mandar el pollo de allá. Por ejemplo, entre muchos ejemplos que podríamos tener sobre ese tema. Pregunta 68. Las culturas de la antigüedad vivieron en las riberas de los ríos. En época de invierno, los ríos se desbordaban y ocasionaban grandes inundaciones. Por esto las culturas antiguas A. Migraron durante el invierno hacia otras regiones. B. Aprendieron a controlar las crecientes de los ríos. C. Durante los inviernos fueron presa de inundaciones. D. Perdieron cosechas y ganado por las inundaciones.
La respuesta es la B. Uno de los primeros avances importantes en la historia de la humanidad fue el regadío y el control de los cauces de los ríos. Tanto en Mesopotamia, cerca del año 3500, después en Egipto, unos siglos después, se empezó a conocer los ciclos de los ríos. Y al contrario, en vez de irse de ahí apenas inundaba, aprovechaban eso. O sea, el río venía, se desbordaba, ¿sí? Y los habitantes, ya les dije, Mesopotamia y Egipto, entre otros, utilizaban eso a su favor, a través de canales de riego que llevaban esa agua a los cultivos. Y además, específicamente en Egipto, pasaba un fenómeno que se llamaba que el río Nilo se desbordaba. Y una vez volvía a su cauce, dejaba sobre la tierra como una especie de plaquita llamada el limo, ¿no? El limo era sumamente fértil para los cultivos y eso ayudó muchísimo al desarrollo de la agricultura egipcia en ese espacio. Pregunta 69. La acción de tutela es una figura jurídica consignada en la Constitución Política de Colombia de 1991, con el fin de amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, puede afirmarse que la acción de tutela A. Es el recurso que en última instancia puede utilizar una persona para que el Estado le ofrezca protección judicial inmediata. B. Protege los derechos fundamentales porque no son los únicos derechos de que goza un ciudadano en Colombia. C. Puede utilizarla cualquier persona para hacer respetar sus derechos económicos y políticos. D. Ha sido un instrumento ineficaz para cumplir los propósitos que se trazaron cuando fue consignada en la Constitución. La respuesta de la pregunta 69 es la A. La acción de tutela, como lo decía otra pregunta, está consagrada en la Constitución del 91 y significa el mecanismo más eficiente para que los ciudadanos en Colombia puedan hacer respetar sus derechos ante otros ciudadanos, ante instituciones privadas o ante instituciones públicas. La premisa fundamental de la acción de tutela es el respeto por vía del derecho, o más bien por vía jurídica, o sea, por los jueces, de los derechos fundamentales. Pregunta 70. La sustitución de importaciones fue el nombre que se recibieron las políticas económicas adaptadas en algunos países de América Latina durante la década de los años 70. Estas políticas tendieron a fortalecer la producción nacional abriendo las fronteras a la libre competencia con productos externos. B. Facilitar la importación de productos manufacturados que no se produjeran en el mercado nacional. C. Fortalecer la producción nacional mediante el cierre de importaciones de productos manufacturados y el fomento de la producción interna. D. Fortalecer las producciones nacionales por medio de una política monetaria que privilegia la devaluación monetaria. La respuesta es la C. La sustitución de importaciones fue una forma de desarrollo que se buscó a finales de los 60 y principios de los 70, especialmente en América Latina, que tenía como principio eso: dejar de importar, o sea, dejar de traer cosas del exterior a los países para fortalecer la economía local. Es decir, que lo que traían de afuera, intentar lo que se pudiera producir aquí para venderlo aquí. Que el propio mercado de alguna forma se fortaleciera a sí mismo. Ese es el modelo de sustitución de importaciones. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pregunta 71. El crecimiento desbordado de las ciudades colombianas ha propiciado que en su interior se presente una deficiencia de la cantidad, la calidad y la conectividad de los espacios verdes. En este sentido, los planes de ordenamiento territorial POT promueven el desarrollo de las redes ecológicas urbanas porque éstas fortalecen principalmente a. La recuperación de los ecosistemas en los espacios verdes públicos y privados. B. La mayor oferta y demanda de los bienes y servicios ambientales. C. El enriquecimiento del paisaje y de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. D. La recuperación de las áreas verdes y la protección de la biodiversidad. La respuesta de la pregunta 71 es la D. Lo que busca un sistema, si dice la pregunta que se han aumentado la población en las ciudades, se están limitando los espacios verdes. En ese sentido, las redes ecológicas lo que buscan es, estas redes incluidas en los POT,
planes de ordenamiento territorial, que son, como su nombre lo dice, los planes que diseñan las alcaldías para ver cómo distribuyen la ciudad, cómo la ordenan, dónde construyen, dónde no. En fin, es esa forma como de planear la ciudad. Dentro de esos planes vienen, por supuesto, vienen incluidos modelos medioambientales sostenibles. Es por eso que la respuesta es la D, recuperar zonas verdes y proteger la biodiversidad que pueda haber en las ciudades. Pregunta 72. El cubismo fue un movimiento artístico basado en los principios geométricos que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX. Una de las fases fue el cubismo sintético, al que incorporó la técnica del collage. Una obra cubista sintética se caracteriza por la presencia de figuras geométricas, trazos fuertes y uso del color negro, la simetría y el manejo del espacio, la mezcla desordenada de pinturas. El cubismo, como su nombre lo indica, es un tipo de arte que arrancó en el siglo XX. Su representante más importante es el señor Picasso, Pablo Picasso. Tiene muchos elementos, pero uno de los fundamentales es fortalecer lo que podríamos llamar la forma geométrica. No es pintar o construir un cuadro o una figura basada en la forma real, sino como desdibujarlo de alguna manera, alterarlo basado en formas geométricas. Por eso la respuesta de la pregunta 72 es la A. Un collage tiene fuerza en las figuras geométricas. De ahí viene el término cubismo, un cubo, un cuadro. Pregunta 73. Para la formulación de un problema de investigación en ciencias sociales se requiere definir cuál es su importancia, lo cual implica que para justificar la realización de un proyecto investigativo es preciso resaltar A. El poco presupuesto para su realización. B. El efecto social que tiene su desarrollo. C. La calidad de la hipótesis que plantea. D. Los antecedentes teóricos que se han formulado. Pues si es un proyecto en ciencias sociales, es inevitable que una de las premisas fundamentales que tenga sea ver qué efecto social tiene el problema que estudia. Por tanto, la respuesta es la B. Pregunta 74. Los objetivos son importantes en una investigación porque A. Definen los alcances y límites de la investigación. B. Proponen las estructuras y los ejes teóricos de la investigación. C. Diferencian las múltiples metodologías de investigación. D. Plantean métodos y técnicas que se utilizan para la investigación. Estamos hablando de objetivos dentro de una investigación. A lo que se refieren los objetivos están planteados como verbos buscar, definir, explicar, en fin. Tiene como fin definir los alcances y límites de la investigación. Es qué está buscando, qué quiere explicar, qué quiere analizar. Por eso la respuesta es la A. Dice definir alcances y límites de la investigación. Pregunta 75. La Edad Antigua corresponde a un periodo que comprende desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Según algunos historiadores, el inicio de la antigüedad corresponde al descubrimiento de la escritura, y su fin con la caída del Imperio Romano. De acuerdo con la anterior información, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a la antigüedad? Les voy a mostrar algunas imágenes las imágenes que muestra la lectura, ¿no? En la primera de ellas vemos pintura rupestre, ¿no? Son como unos cuadros hechos en piedra. En la segunda vemos unos aborígenes, más que aborígenes, como unos cromañones, de esos los monos antes de la evolución. En la tercera, las pirámides de Egipto. Y en la cuarta hay un cuadro de unas mujeres allí, griegas. La respuesta es Egipto. La antigüedad, en este caso, respuesta es C. Como lo dice la pregunta, es el desarrollo de civilizaciones. Y una de las más emblemáticas es la civilización egipcia. No es la pintura rupestre porque eso pertenece a la prehistoria, antes de la antigüedad. No es tampoco la que vemos ahí, la opción B, que había unos monos, pues porque eso también es de la prehistoria. La edad antigua es cuando ya son los humanos ya han evolucionado, ya existen como especie. La C, pues esa es Egipto. Y en Grecia,
lo que parece aquí es más tardía a lo que pasa en Egipto. Pregunta 76. Para muchos historiadores, la Guerra Civil Española, ocurrida entre 1936 y 1939, sirvió para A. Poner límites a la injerencia norteamericana en la política europea durante la primera mitad del siglo XX. Establecer la supremacía de la democracia como modelo político en Europa de mediados del siglo XX. Garantizar el predominio del poderío militar franco-británico en el territorio europeo a comienzos del siglo XX. Ensayar el aparato militar alemán e italiano que a la postre desataría la Segunda Guerra Mundial. Esa es la respuesta. La D. La Guerra Civil Española fue un momento en que se enfrentaron los republicanos y los ejércitos fascistas por el control del gobierno de España. Como el gobierno fascista estaba en cabeza del general Franco, él buscó ayuda en los nazis, que ya estaban muy bien posicionados en Alemania, lo que sirvió para que Hitler probara todo su aparato militar, que después utilizaría para enfrentarse a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pregunta 77. La sociedad feudal se basaba en los privilegios frente al poder de la nobleza y del clero. Repito, la sociedad feudal se basaba en los privilegios. Frente al poder de la nobleza y del clero se concentraban los no privilegiados, que en su mayoría eran campesinos. Las relaciones de poder estaban determinadas por el vasallaje, que tenía como principal finalidad A. Vencer a otro noble más poderoso para que éste le ayudara a proteger su persona. B. Proporcionar abundante riqueza al clero para que viviera con lujos. C. Jurar fidelidad a otro noble más poderoso para que éste le ayudara a defender su persona y sus propiedades en caso de guerra. D. La protección y defensa de la mujer como centro de la familia. El feudalismo estaba basado en las llamadas relaciones de vasallaje. Es una estructura piramidal en la que en la punta de la pirámide está el papa y el emperador. Siguen los nobles, reyes, condes, marqueses, duques. Después seguían los caballeros y de últimas los vasallos. Entonces, una de las principales características de estas relaciones de vasallaje eran que los vasallos se aliaban y le juraban fidelidad a un noble para que los protegiera, por un lado, de las invasiones de los musulmanes y por el otro de las invasiones de los vikingos, que son una constante entre el siglo VIII y XII en Europa. Y la última pregunta dice: la sociedad civil ha creado diversas organizaciones como las comunitarias, las no gubernamentales ONG, los sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por la paz, entre otras. El propósito general de las organizaciones de la sociedad civil es promover acciones orientadas a defender la paz, humanizar el conflicto armado y propiciar el diálogo entre sus diferentes actores. Apoyar las asociaciones voluntarias y con objetivos definidos por sus miembros para desarrollar tareas propuestas por el gobierno. C. Fomentar la participación de las ideologías políticas opuestas en partidos tradicionales para competir en la contienda electoral. Participar de manera ordenada en los espacios creados por el Estado para intervenir en los asuntos de su particular interés. Toda organización social que nombra allí, las ONG, los sindicatos, los movimientos sociales, todo. Tiene un objetivo, si bien tienen objetivos específicos de acuerdo a su origen, esos objetivos se cumplen en un plano que es en el Estado. El Estado garantizará la participación de esas organizaciones en la toma de decisiones, en la ayuda, en fin. Por eso la respuesta es la D. Participar de manera ordenada en los espacios creados por el Estado para intervenir en los asuntos de su particular interés. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, es todo. Ya responderemos los simulacros siguientes.